Un tesoro de nueva información incluye detalles sobre lo que Betsy Hackman estaba buscando antes de morir y la perspectiva en primera persona de los oficiales cuando encontraron a la pareja muerta en casa. Cuando los investigadores federales entraron en la aislada mansión de Gene Hackman en Santa Fe la mañana del 26 de febrero de 2025, el caso parecía sencillo. 2 personas de edad avanzada fallecidas por causas naturales dentro de una residencia cerrada desde el exterior. En cuestión de horas, todo cambió. Sobre el escritorio de la biblioteca privada de Hackman se encontraba una computadora portátil abierta. Cuando el FBI la examinó, no cerraron el caso. Lo intensificaron, solicitaron recursos federales, ampliaron el registro a fondo por toda la propiedad y después guardaron un silencio absoluto. Se negaron a confirmar, desmentir o explicar el contenido de aquellos archivos, qué más habían descubierto en la finca o por qué una inspección rutinaria de bienestar requirió la intervención federal. Gene Hackman tenía 95 años, murió tranquilamente en su hogar. Esa debería haber sido toda la historia. Entonces, ¿por qué el FBI se niega a hablar sobre lo que había en esa computadora? La mañana del 26 de febrero, un empleado de mantenimiento que trabajaba en la propiedad realizó la primera llamada. Llevaba días intentando contactar con alguien dentro de la finca. Las llamadas no obtenían respuesta. Los mensajes desaparecían. El hogar que durante años había funcionado con una precisión silenciosa se había apagado por completo. Los oficiales recorrieron un largo tramo de camino de tierra que atravesaba las colinas del norte de Nuevo México. Los piñones y enebros bloqueaban la visibilidad de tal forma que la casa principal no se divisaba hasta estar prácticamente frente a la entrada. Durante mucho tiempo, los vecinos describieron la finca como una de las más privadas de la región. Era casi imposible observar actividad alguna desde la carretera. Cuando los oficiales llegaron, encontraron las puertas cerradas. Ese único detalle cambió el tono de toda la investigación. La propiedad había sido diseñada para permanecer sellada a menos que alguien desde el interior decidiera abrirla deliberadamente. Cercado reforzado, sistemas de vigilancia, puertas de acceso controlado. Cada cerradura era intencional. Los oficiales se abrieron paso de todos modos. El silencio era abrumador. Sin vehículos, sin personal, sin luces. La residencia permanecía completamente inmóvil, no como por privacidad, sino más bien como si algo se hubiera detenido. Los oficiales entraron y hallaron los cuerpos de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Las imágenes de las cámaras corporales muestran a los agentes encontrando a Arakawa, de 65 años, sin vida en un baño. Hackman, de 95 años, fue hallado cerca de la cocina. Los médicos forenses confirmaron que Arakawa murió primero a causa de una grave infección viral. Hackman falleció días después por una insuficiencia cardíaca agravada por afecciones subyacentes. Ninguna de las muertes fue calificada como violenta. En el papel, una tragedia. 2 personas mayores muriendo solas antes de que la ayuda pudiera llegar, pero la investigación no se detuvo allí. Durante el rastreo forense, una de las primeras cosas que se encontró fue una computadora portátil abierta sobre el escritorio de la biblioteca privada de Hackman. Lo que encontraron en esa pantalla es la razón por la cual este caso dejó de ser rutinario antes de que terminara el primer día. Tras retirarse de la actuación en 2004, Hackman se dedicó a escribir ficción histórica y thrillers basados en la historia estadounidense, estrategia militar y programas gubernamentales clasificados. Su biblioteca privada era el centro de la casa, la habitación donde pasaba la mayor parte de sus horas de vigilia. A primera vista, la biblioteca parecía ordinaria. Estanterías altas, muebles antiguos, volúmenes raros junto a obras de arte enmarcadas y manuscritos. Primeras ediciones al lado de materiales de investigación anotados y notas manuscritas entre las páginas. Cientos de volúmenes. Estrategia de la guerra civil, infraestructura de la Guerra Fría, biografías militares. Pero los investigadores notaron cosas. Libros retirados y devueltos fuera de orden. Una silla pesada con marcas recientes de arrastre, cajones parcialmente abiertos como si hubieran sido registrados a toda prisa, patrones de polvo irregulares en los estantes.
Alguien había estado trabajando en esta habitación recientemente y no había tenido cuidado. Luego, volvieron a fijar la vista en la computadora portátil. El historial de navegación, la estructura de las carpetas, los documentos que habían quedado abiertos. Todo lo que Hackman estuvo investigando las semanas previas a su muerte era específico, organizado y profundo. Al cotejar la pantalla con los estantes a su alrededor, construcciones de la Guerra Fría, instalaciones subterráneas al norte de Nuevo México, programas federales clasificados de mediados de siglo. Aquello no parecía material de documentación para una novela. Parecía alguien intentando confirmar algo que ya había encontrado. Fue entonces cuando un agente se fijó en la pared tras una sección de las estanterías. El revestimiento de madera no estaba del todo a ras. Una pequeña irregularidad, el tipo de detalle por el que pasarías 1000 veces sin percibirlo. Una inspección más cercana reveló un disparador mecánico oculto integrado en el marco, escondido tras una hilera de libros a la altura exacta de la mano de un hombre sentado. Al activarlo, una sección del muro se desplazó hacia adentro con una suavidad precisa, abriéndose hacia la oscuridad. Tras ella, una estrecha escalera de piedra descendía hacia las profundidades de la tierra. El aire cambió rápido, más frío, más pesado, cargado de óxido y con esa humedad de la piedra que no ha sido tocada en décadas. El túnel no parecía una estructura única, sino varios proyectos superpuestos a lo largo de generaciones. Las secciones superiores mostraban signos de modernización, soportes de hormigón, refuerzos de acero y conductos eléctricos parcialmente incrustados en los muros. A mayor profundidad, el material cambiaba por completo. Piedra tallada a mano, marcas de cincel y juntas irregulares, una mano de obra propia de las excavaciones de principios del siglo XX y no de algo construido después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros concluyeron más tarde que las secciones inferiores probablemente se construyeron décadas antes que la casa de arriba, posiblemente ya en el primer cuarto de 1900. Es probable que el túnel bajo la biblioteca de Hackman ya existiera cuando él se mudó allí. Alguien más lo construyó, alguien más ocultó la entrada, y la computadora portátil sobre el escritorio contenía un registro detallado de lo que todo aquello significaba. La región de Santa Fe posee una historia documentada de construcciones subterráneas. A finales del siglo XIX y principios del XX, se construyeron cámaras subterráneas bajo hogares y puestos de avanzada para servir como almacenes o refugios. Su geología, roca volcánica, arenisca y tierra compactada, hacía que la creación de túneles fuera más sencilla allí que en casi cualquier otra parte del país. Sin embargo, las secciones inferiores de este túnel no parecían un sótano o un refugio, parecían el inicio de algo construido para un propósito totalmente distinto. Y la escalera no terminaba ante un muro ciego, terminaba en una habitación. La cámara parecía menos un almacén y más un lugar donde la información había sido enterrada deliberadamente. Viejas cajas de madera se alineaban contra las paredes desde el suelo hasta el techo. Algunas se habían desplomado, derramando su contenido sobre el suelo de piedra. Otras permanecían selladas, con las tapas deformadas por el paso del tiempo. En su interior, los investigadores hallaron documentos, fotografías e instrumentos metálicos que abarcaban varias décadas. Fotografías de principios del siglo XX mostraban a grupos de hombres alrededor de mesas cubiertas de mapas y dibujos técnicos. Su vestimenta formal situaba las reuniones en las décadas de 1920 y 1930. Una fotografía llevaba una fecha escrita a mano, 1937. Los documentos eran más difíciles de leer, pero resultaban más inquietantes. Tinta borrosa sobre papel quebradizo, copias al carbón de máquinas de escribir oficiales, páginas con anotaciones cifradas junto a listas parciales de nombres y descripciones de sucesos que no figuraban en ningún registro público accesible. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas, con los bordes carbonizados y frágiles, lo que sugiere que alguien intentó destruir el archivo y desistió antes de lograrlo. Sea lo que sea que intentaran borrar, nunca lo completaron.
Entre los papeles había compases de dibujo, instrumentos de medición y pequeñas piezas mecánicas que recordaban a los antiguos equipos de topografía, el tipo de material que usaban los ingenieros vinculados al gobierno para documentar proyectos de infraestructura clasificados en Nuevo México, lo que detuvo en seco a los investigadores. Varias páginas escritas con una taquigrafía personal. No era un cifrado oficial estándar, sino un código privado, y esas páginas mostraban el mismo daño por fuego que todo lo demás. Quien intentó destruir el archivo se ensañó específicamente con el material cifrado. Fueron interrumpidos o tal vez simplemente no fueron capaces de llegar hasta el final. Dentro de una caja sellada, envuelta en una tela encerada que la preservó mucho mejor que cualquier otra cosa, los investigadores hallaron una única carpeta Manila. Su contenido no ha sido revelado al público. Fue retirado de forma independiente al resto de los materiales y trasladado directamente a una instalación federal. Esa carpeta es uno de los temas sobre los que el FBI no ha vuelto a pronunciarse desde entonces. Pero nada de aquello captó tanto la atención de los investigadores como la estructura al fondo de la cámara. Empotrada en el muro de piedra había una puerta de hierro y había sido cerrada bajo llave desde el lado equivocado. Su construcción de acero coincidía con las puertas de bóvedas reforzadas de las instalaciones gubernamentales de alta seguridad de mediados de siglo. Placas de gran grosor y bisagras remachadas, ancladas a la piedra con una firmeza industrial. El mecanismo de cierre apuntaba hacia afuera, lo que significaba que quien echó el cerrojo se encontraba dentro de lo que sea que existiera tras la puerta. Las bisagras estaban instaladas en la parte interna, un diseño que se encuentra casi exclusivamente en la construcción de búnkeres. Por los bordes del marco se apreciaban restos de un denso material de sellado de caucho del tipo empleado en entornos herméticos. Alguien fabricó esta puerta para proteger lo que sea que se ocultara al otro lado, y quien la cerró por última vez se encontraba en el interior al hacerlo. A menos de una hora en auto de la propiedad se encuentra Los Álamos, transformado a principios de la década de 1940 en el centro de operaciones del Proyecto Manhattan. Tras la guerra, el secreto no desapareció, evolucionó. El norte de Nuevo México pasó a albergar una red cada vez mayor de laboratorios clasificados e instalaciones subterráneas excavadas en la roca de mesetas y montañas. Algunas fueron desmanteladas, otras selladas. Algunas, sencillamente, desaparecieron de la documentación. ¿Y si el túnel no nació como una construcción privada? ¿Qué tal si se construyó cuando el norte de Nuevo México era el territorio más restringido del planeta? Eso explicaría la puerta blindada de grado militar, el ocultamiento de alta precisión y por qué la computadora transformó una verificación de bienestar en una investigación federal. Diversas fuentes indican que el material de la computadora estaba vinculado directamente con el archivo subterráneo. Hackman no se limitó a heredar el espacio sin comprenderlo. Él lo sabía. Llevaba años investigándolo. Archivos organizados, fotografías digitalizadas, cronologías contrastadas y correspondencia con historiadores y archivistas. Esta fue una investigación activa realizada durante años en la habitación situada justo encima de un pasadizo oculto, por un hombre con acceso a redes que la mayoría de las personas ni siquiera sabría cómo encontrar. Gene Hackman pasó su carrera interpretando personajes que comprendían información clasificada. Contacto en Francia, La Conversación, Enemigo Público. Esas actuaciones adquieren un matiz distinto al observarse desde fuera de esa propiedad, con vehículos federales en el terreno e investigadores descendiendo por una escalera oculta bajo su biblioteca. Ningún comunicado oficial ha abordado el alcance real de lo que se encontró. El archivo no ha sido catalogado públicamente. La puerta de hierro no se ha mencionado en ninguna rueda de prensa. Las investigaciones que concluyen limpiamente se dan por terminadas. No suelen involucrar agencias federales, rastreos forenses prolongados, ni el retiro silencioso de materiales de una cámara que no debería existir. En algún lugar más allá de esa puerta de hierro, cerrada por dentro, fabricada con especificaciones de bóveda y sellada bajo la biblioteca de un hombre fallecido, hay una habitación que ha esperado mucho tiempo para ser abierta.
El FBI sabe lo que había en esa computadora portátil, saben lo que contiene el archivo. Es posible que ya sepan qué hay detrás de esa puerta. Si algo de esto llegara a hacerse público, cambiará todo lo que creemos saber sobre lo que Gene Hackman estuvo haciendo en esa casa durante los últimos 20 años de su vida.